Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un vídeo diferente porque estamos en el vídeo de sorpresas y decepciones, estamos en la segunda parte. Este es un vídeo que está partido por la mitad porque he grabado todo el vídeo y se me ha quedado muy largo, por lo tanto hay una primera parte, la cual os recomiendo que vayáis a ver antes en cuanto a sorpresas y decepciones. Vamos a ir con esa segunda parte, vamos a comenzar sin más preámbulo, simplemente son mis sorpresas, mis decepciones, de mi opinión, y dejadme en los comentarios cualquiera que tengáis también vuestra porque estaré encantado de recibirla. Así que ahora ya sí, habiendo dicho todo esto, vamos con ese vídeo, vamos con las sorpresas y con las decepciones. Última sorpresa, bueno, realmente van a ser dos porque quería hacer 5 de máximo, pero ya que no hemos llegado tampoco a 5 decepciones, he puesto 6 sorpresas. Así que la quinta sorpresa, y es extraño porque sí que los esperaba en este punto, sí que los esperaba que estuvieran liderando el mundial, pero sigue siendo muy sorprendente. He tenido que poner a Red Bull. Es decir, es la posición en la que me los esperaba, es en la posición en la que acabaron el año pasado. El año pasado ganaron 17 carreras, por ejemplo, para que os hagáis una idea de 22. No, ganaron 19. No, sí, ganaron 17. Ganó 15 Verstappen y ganó 2 Checo. Ganaron 17 y el resto las ganó una Mercedes y el resto Ferrari. El hecho es, y lo podéis ver en mi vídeo previo a esa temporada, yo me esperaba, por ejemplo, que Red Bull estuviera líder del Mundial. El problema no es que estén líderes del Mundial. El problema es que Verstappen solo lideraría el Mundial de Constructores. El problema es que Checo solo estaría en una muy buena posición en el Mundial de Constructores. Eso es lo que no me esperaba. Yo no me esperaba estar viendo la temporada más dominante de la historia de la Fórmula 1. Es decir, es que yo llevo toda la temporada diciendo, desde Bahrein se habla esto, porque en Bahrein lo dijo Russell, que él creía que Red Bull iba a ganar todas las carreras. Yo desde Bahrein dije que no veía posible que un equipo gane todas las carreras, porque en algún momento fallarán. Quedan 10 carreras y no me extrañaría nada ver 10 victorias de Red Bull. Muchas de Verstappen y algunas de Checo. No me extrañaría nada. Porque es que no fallan y es que no tienen necesidad de fallar. Quiero decir, el factor del fallo es fallo humano. Puede pasar. Pero si fallar con los dos pilotos es complicado. Puedes fallar o con Verstappen o con Checo. Tanto en estrategia, tanto en decisiones. Puede fallar cualquier cosa. Pero fallar con los dos es difícil. Y ha ocurrido que ha habido esa cierta posibilidad. Y aún así han ganado. Por ejemplo, la posibilidad más cercana que yo creo que estuvieron de no conseguir una victoria fue Mónaco, una carrera que la ganaron, me refiero, y que no estuvo cerca de no poder conseguirlo. Porque Aston Martin en clasificación estuvo muy cerca, a 80 milésimas, y luego en carrera, realmente, si Aston Martin no hubiera fallado, hubieran salido por delante. Y es que aún así lo hicieron por asegurarse, por no fallar. Es lo que digo, no tienen necesidad de fallar. Y luego el otro factor que podía ocurrir es que puedas tener problemas de fiabilidad. Es que no van a tener ningún problema de fiabilidad. ¿Por qué? Aparte de porque ahora mismo los problemas de fiabilidad escasean en la Fórmula 1, es que no están apretando al máximo. Yo sigo seguro de eso, que no están apretando al máximo. Cuando se escapa Verstappen un par de segundos, que lo hacen pocas vueltas, luego, en vez de rodar un segundo por vuelta más rápido, rueda medio segundo. Acaba una distancia impresionante, pero rueda medio segundo en lugar de un segundo. Quiero decir, no está apretando al máximo, no lo necesitan. Y luego hay carreras en las que sancionan, y si no queda primero el otro, no queda primero Checo en este caso, vamos a poner que sanciona a Verstappen, no queda primero Checo, va a llegar incluso Verstappen porque se pone segundo. Pongamos el ejemplo de Arabia Saudí, que no es sanción, pero es un error de Verstappen. Bueno, un error no, es un problema que tiene el monoplaza de Verstappen que cae en Q2. En Q2 en Arabia Saudí. Y gana la carrera Checo y segundo queda Verstappen. O sea, si todavía en esa carrera que has tenido un problema, has necesitado un problema en clasificación para Verstappen no salga en los primeros puestos, y Checo necesitarías que tuviera un problema de motor o lo que sea. Aun con todas esas, hubiera ganado Verstappen entonces, porque era el que estaba segundo. Ese es el nivel. Yo confío en que no ganen todas las carreras por ver algo distinto. Todas las carreras que quedan en esas 10 carreras, porque si no van a ser 10 carreras dominadas por Red Bull, pero por eso es una sorpresa mayúscula Red Bull, porque sí que yo me esperaba este nivel, no me esperaba estar viendo la temporada más dominante de la historia. Luego hemos hablado en muchas ocasiones sobre acerca de si este dominio será mayor o no que el de Mercedes. El de Mercedes la cosa es que son 7 años sin rival, 8
mundiales de constructores y un mundial que pierden en el último año, ¿no?, contra Verstappen, que es el que se lo gana. Pero son 7 años donde ganan mundial de pilotos y constructores y un 8º año donde ganan mundial de constructores únicamente. Eso es muy complicado de repetir. Yo creo que va a ser más grande el de Mercedes por los años en los que estuvieron, pero esta es la temporada más dominante de la historia. Mercedes no era el equipo que había logrado la temporada más dominante, porque eso era McLaren en 1988 y la van a superar, sin lugar a dudas. Y es que luego tenemos que hablar de Ferrari y de Mercedes, por lo tanto más adelante hablaremos, porque creo que tampoco es tanto culpa de Red Bull estar en este punto, creo que también es más de mérito de Ferrari y de Mercedes en alguna ocasión, pero independientemente no me los esperaba estar ahí y han sorprendido a todo el mundo, incluso con la sanción que han tenido. Quedan 10 carreras, veremos qué es lo que ocurre, pero lo de Red Bull es impresionante. Y la sorpresa bonus que os había dicho muy breve, porque no teníamos más decepciones, por lo tanto por ser 10 en total, la sorpresa bonus he puesto a Nico Hülkenberg. La razón realmente es que está rindiendo muy bien Nico Hülkenberg. De puntos no está sacando tantos puntos debido a algo muy sencillo, y es que Haas tiene unos problemas de degradación mayores incluso que los de Ferrari, entonces caen en degradación, caen en carreras, pero Hülkenberg lo está haciendo muy bien y está quedando muy por delante de Magnussen. Desde Haas ya han dicho que Hülkenberg está rindiendo mejor este año, que no se lo esperaban ni siquiera ellos. Yo no me lo esperaba porque Hülkenberg primero llevaba 3 años sin estar en la Fórmula 1 y Magnussen ya estaba en este equipo el año pasado y aún así le ha dominado en clasificación, en carrera tiene más puntos que él. En clasificación lo está haciendo genial, metiendo a ese Haas en muchas ocasiones en Q3, consiguiendo clasificarlo, por supuesto por las condiciones meteorológicas que había, pero consiguiendo clasificarlo en segunda posición en Canadá. Condiciones climatológicas lo digo porque como además salió una bandera roja, pilló justo el momento en el que estaba mejor la pista. No hizo la pole porque es que la hizo Verstappen porque lo pilló en el mismo momento, pero justo salió la bandera roja y en ese punto no mejoró nadie más. Por eso consiguió el segundo puesto, hubiera quedado peor, pero consiguió el segundo puesto. Ya de por sí estaba en Q3, que ya era bastante bien. Entonces, esta sorpresa bonus, como había que meter una, desde luego Hülkenberg, porque no me esperaba este rendimiento del piloto alemán. Lo está haciendo muy bien. Yo sabía que era un piloto muy bueno, muy capaz, pero yo me esperaba que o por lo menos el principio de temporada o este año completo le fuese a costar más, porque llevaba 3 años sin estar en un rodaje constante y desde la primera carrera Hülkenberg consiguió meterse en Q3 con el Haas, ese es el nivel. Así que esa es la sorpresa bonus. Vamos a empezar por las decepciones y en el tema de Red Bull ya os lo había hablado un pelín. Tenemos que hablar acerca de las dos primeras decepciones que van a ser de los dos equipos que más o menos ya lo hemos comentado. La primera decepción, la más grande yo creo, porque es que el año pasado estaban por lo menos en posiciones de poder pelear por victorias y este año no. La mayor decepción para mí esta temporada es la escudería Ferrari. Han pasado de el año pasado empezarlo dominando el campeonato, ganando 2 de las 3 primeras carreras, peleando el título, compitiendo contra Red Bull, teniendo más o menos suerte, pero realmente por rendimiento estar ahí en la pelea casi cada carrera. Y han pasado de eso a que además en las primeras carreras fueran muy superados por Aston Martin y por Mercedes y ser el cuarto equipo. Para mí ha sido sin lugar a duda la mayor decepción que se han llevado. No tenían ritmo, no tenían buena degradación de neumáticos, velocidad punta que nos estuvieron vendiendo durante invierno que el motor de Ferrari iba a ser una bomba, que iba a rendir muy bien, que iba a ser el más veloz y no lo es. Entonces para mí la mayor de las sorpresas es Ferrari. Además, lo vamos a juntar muy rápido. ¿Por qué? Porque lo voy a juntar muy rápido ya con Mercedes, porque sobre todo el análisis más en detalle lo vamos a hacer de los dos. La segunda decepción más grande que yo me he llevado esta temporada es sin lugar a dudas Mercedes. Porque Ferrari dentro de lo malo, yo me podía esperar que a lo mejor no estuvieran compitiendo por el título, te lo podías llegar a... No era tan raro pensar que no pudieran estar peleando por el título. Yo Mercedes pensaba que sí. Yo Mercedes, y lo dije durante todo el invierno, creía que era Red Bull el equipo al que tenían que temer. Y creo que sigue siendo el equipo al que tienen que temer. Es decir, creo que McLaren ahora mismo, si es el segundo mejor equipo, a quien tienen que temer es a Mercedes. Lo dije con Aston Martin, que Aston Martin se tenía que preocupar por Mercedes. Para mí, Mercedes es el equipo que mejor pueda llegar a hacer las cosas junto a Red Bull. Y lo han demostrado desde 2010, únicamente han ganado Red Bull y Mercedes. Es decir, son los dos mejores equipos de estos 10 últimos años, de estos 13 últimos años, sin lugar a dudas, y Mercedes dominó durante 8 años. Sobre todo porque creo que es el equipo que mejor puede hacer las cosas, porque el año pasado demostraron un paso adelante muy grande, pasando de estar...
quizá en tierra de nadie, no estaban en la zona de arriba, tampoco estaban en la zona media, eran superiores a la zona media, pero estaban más cerca de los Alpine, de los Alfa Romeo, que empezaron muy bien el año pasado, aunque fue por circunstancias y demás, estaban más cerca de esa zona que de la zona delantera, y lo acabaron que casi la arrebatan el subcampeonato de Ferrari. Por eso sé que Mercedes lo puede hacer muy bien, y por eso pensaba que en ese invierno iban a llegar a estar a ese nivel. Por eso también digo que es más de mérito de Mercedes y de Ferrari el hecho de no estar compitiendo con Red Bull que Red Bull esté dominando. Es decir, Red Bull lo ha hecho muy bien, Red Bull son los mejores, Red Bull han hecho el mejor cambio, Red Bull han mejorado muchísimo durante invierno, pero también creo que, y eso lo ha comentado incluso Christian Horner, que Ferrari y Mercedes no han mejorado como se esperaban en ese invierno, incluso viéndose llegados a verse superados por Aston Martin a principios de año y ahora mismo por McLaren. Entonces, para mí son las dos mayores sorpresas por eso, porque además son las dos mayores decepciones por eso, porque yo esperaba a los dos que estuvieran un poco más arriba, sobre todo a Mercedes, que yo creía que iba a ser la alternativa a Red Bull este año y desde luego que no lo están siendo. Veremos si el año pasado el año que viene sí que lo consiguen ser, y sobre todo son la mayor decepción porque creo que es más de mérito suyo el estar en este puesto, es más de mérito suyo no estar compitiendo con Red Bull de tú a tú este campeonato que mérito de Red Bull, que tiene mucho mérito Red Bull, pero sí que creo que ellos podrían haber hecho algo más. Y además durante el año en sí les ha costado también desarrollar, porque Ferrari tiene también muchos problemas de degradación, lo estamos viendo clarísimamente, porque Mercedes generalmente no tiene problemas de degradación, no tiene grandes problemas en general, y aún así les ha superado incluso McLaren. Mercedes necesitó encima cambiar el concepto radicalmente, que es algo que lo hicieron en la sexta carrera, lo podían haber hecho antes de temporada porque se veía venir, es decir, se podía ver venir, incluso se hablaba ya en febrero de que podrían llegar a haber cambiado ese concepto, decidieron no hacerlo para volver a probar ese concepto sin pontones, que ya a final de temporada empezaron a hacerlo funcionar, pero seguía teniendo muchos problemas y no decidieron cambiarlo y se vieron obligados a cambiarlo en Mónaco en la sexta carrera. Es decir, creo que sí que podían haber hecho algo mejor las cosas y para mí es esa decepción, independientemente es en la posición en la que yo me los esperaba. Es decir, no es el caso de McLaren, no es el caso de Aston Martin por lo que me he llevado a la sorpresa, pero es muy al estilo por lo que en Red Bull es una gran sorpresa para mí, porque sí que me los esperaba. Yo puse a Red Bull, creo, si no recuerdo mal, campeón del... Esto lo revisaremos a final de temporada seguro, pero yo creo que los puse y si no los puse pues es un error garrafal, ¿no? Pero yo los puse, creo, campeones del Mundial de Constructores, pero yo me esperaba un Mercedes y un Ferrari que plantasen más cara. Entonces esas son las dos mayores decepciones, nos quedan dos, en la tercera tenemos un piloto y es un piloto que ya no está entre nosotros y no es que, por suerte, no es que ha sonado muy mal, simplemente no está en la Fórmula 1, tranquilidad, es por supuesto Nyck de Vries. Nyck de Vries ha sido una decepción. Yo lo he comentado en alguna ocasión, creo que se ha sido injusto con él en Red Bull, creo que ningún piloto, salvo que sea garrafal lo que hace, pero creo que no es el caso de De Vries, ningún piloto merece que a mitad de temporada te echen, no creo que ningún piloto en 10 carreras lo puedas haber evaluado perfectamente. Yo he dicho que se ha sido bastante injusto, ahora bien, sin lugar a dudas, De Vries no cumplió las expectativas y eso es por lo que lo echan en Red Bull. Red Bull es el equipo que o cumples o te vas y ya lo hemos visto muy claro esta temporada con o cumples o te vas y te has ido a las 10 carreras ni has acabado la temporada para volver a traer a un piloto que hasta ahora no había rendido bien en McLaren, quiero decir, y veremos que lleva 2 carreras, es muy pronto para evaluarlo. Pero De Vries no rindió, De Vries simplemente quedó una vez por delante de Tsunoda, que fue en el Gran Premio de Mónaco, que fue la mejor posición de De Vries en carrera y además fue provocado porque Tsunoda tuvo un error por hacer caso a Alfa Tauri, porque estaba lloviendo y le pidieron a Tsunoda que ajustara un poco más la frenada, que intentara extenderla un poco más y frenar un poco más tarde para calentar los frenos. ¿Qué es lo que pasó? Tsunoda dijo, ¿pero queréis matarme? Y le insistieron en Alfa Tauri. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Tsunoda se acabó yendo largo y se tuvo que usar una escapatoria y perdió muchas posiciones. Es la única carrera en la que De Vries quedó por delante de Yuki Tsunoda. No rindió, no consiguió ningún punto y además es un argumento que sí que estoy de acuerdo con lo que llegan a decir en Red Bull, que De Vries no era un piloto rookie al uso. Es decir, fichas a Sargent y sabes lo que has fichado porque Logan al final está rindiendo. Hay gente que lo ha decepcionado, yo sinceramente lo que está haciendo es el ritmo que me esperaba.
Pero De Vries no estaba ni mucho mejor ni mucho peor. La cosa es que no es ese piloto rookie. No es un piloto rookie que llega nuevo de Fórmula 2 que ni siquiera ha ganado la Fórmula 2. De Vries era un piloto que había ganado Fórmula 2, que no consigue asiento en Fórmula 1 porque De Vries es lo que es y De Vries es lo que ha mostrado en Fórmula 1 igualmente. Y se marchó a Fórmula E también y ganó en Fórmula E por X o por Y, por la justificación que quieras darle, pero la ganó. Y sobre todo acabó compitiendo en otro tipo de categorías. Y llegó a la Fórmula 1 y rindió bastante mal. Entonces, igualmente su rendimiento era lo que te podías esperar de Vries, pero sí que no puedes esperarte ese rendimiento siendo alguien con tanta experiencia. Eso sí que es algo que han dicho desde Red Bull y que llego a compartir y que entiendo en ese sentido por lo que acabaron decidiendo echarle, porque luego era ya... De Vries es esto, De Vries no va a rendir más, nos puede salir mejor incluso en marketing seguro, pero a lo mejor puede salir bien el hecho de que fichara a Ricciardo, porque a lo mejor puede rendir mejor. Pues por eso lo decidieron hacer en Red Bull, ¿no? Y es eso, y De Vries yo sí que desde luego creo que es una decepción, no es muy grande, pero sí que sí hay que poner un piloto decepcionante, ha sido él porque ha rendido peor aún de lo que me podía llegar a esperar. Y como último, y esto no es ni equipo ni piloto, la mayor decepción para mí ha sido este año de Fórmula 1. Es decir, decirme una sola carrera en general que haya sido entretenida. No me sale, ¿eh? Las primeras carreras las disfrutamos mucho, pero fueron carreras en las que lo disfrutamos mucho muchos de nosotros por el hecho de dónde estaba quedando Alonso. Pero tú te repasas, me las he repasado algunas de ellas en esta última semana, carreras de principio de temporada. Pues, Bahrein, dentro de lo malo, tiene esa remontada de Alonso. En Arabia Saudí no ocurre nada. En Australia tienes banderas rojas por doquier y en esas banderas rojas alguna colisión. A partir de ahí no ocurre nada. En Azerbaiyán una mini remontada de Alonso y no ocurre nada. En Mónaco, esperar a la lluvia y esperar a ver si Verstappen no ganaba. No ocurre nada. Porque es que no ocurre nada en la zona trasera tampoco, porque es que Ocon está parando a Sainz y está haciendo un trenecito y no ocurre nada. España gana Red Bull, gana Verstappen, la remontada como mucho de Russell y de Checo, pero son claramente superiores, es decir, no hay batalla para intentar adelantarles, les adelantan con facilidad y acaban quedando los Red Bull, los Mercedes, queda Carlos Sainz, quedan los Aston Martin, quiero decir, quedan en un orden muy jerárquico. Eso es algo que ha pasado mucho este año. No ha habido batallas, no ha habido una batalla que lo recuerdes, ha habido algún adelantamiento y que esos adelantamientos son de Alonso y porque lo recordamos también, aparte de porque algunos ha hecho muy buenos, el de Alonso a Hamilton en Bahrein, el de Alonso a Sainz en Azerbaiyán, pero más allá de ahí no hay adelantamientos espectaculares, casi todos son usando DRS, no hay batallas, no hay pelea. Si un piloto te adelanta y se consigue escapar un poco, es porque realmente tiene más ritmo y no le acabas alcanzando luego otra vez, ni consigues pelearle, ni consigues retenerle un poco. No hay batallas, no hay adelantamientos, no hay acción. Estamos viendo carrera tras carrera un orden muy jerárquico de cómo está siendo la parrilla. Como mucho, a lo mejor en las primeras carreras, Stroll quedaba más atrás de lo que quedaba Alonso, pero más allá de ahí era quedar los Red Bull. Si a lo mejor Checo tenía un error como por ejemplo en Australia, pues quizá un poco más atrás, pero más allá de ahí nada más, y era quedar los Red Bull, los Aston Martin, los Ferrari y los Mercedes. Quizá en alguna carrera Mercedes por delante de Ferrari, en Australia por ejemplo Mercedes por delante de Alonso, pero sin posibilidad de competir entre ellos realmente. El Gran Premio de Hungría quedan los Red Bull, lo único que Norris un pelín por delante de Checo, pero porque Checo tenía que remontar, quedan los Red Bull, quedan los McLaren, lo único que Hamilton por delante de Piastri, porque Piastri empezó a perder tiempo porque rompió el suelo, pero si no hubieran sido los McLaren, los dos Mercedes, los dos Ferrari y los dos Aston Martin. Es un ejemplo muy claro, es que es un orden y Russell empezaba 18º y acabó por delante de los Ferrari sin dificultad para adelantarles, sin dificultad para adelantar a los Aston Martin en un circuito complicado de adelantar. Para mí es la mayor decepción, porque hay mucha gente luego diciendo, si no tuviéramos a los Red Bull, tendríamos un mundial espectacular. Tendríamos un mundial espectacular porque habría habido diferentes ganadores, porque el mundial de constructores estaría bastante disputado, porque el mundial de pilotos habría alternancia. Si no tuviéramos a los Red Bull, o por lo menos a Verstappen, eso hubiera pasado.
Pero es que tampoco hubiera sido espectacular porque la tabla diría una cosa que en pista no se estaría viendo, porque en pista no hay batallas, en pista no hay peleas, en pista el circuito que mejor se le da a Aston Martin no lo vas a llegar ni siquiera a acercarte, no hay diferencia por pilotaje, simplemente entre casi pilotos, pero no hay diferencia de que el piloto pueda llegar a marcar la diferencia del hecho de no tengo un coche para... No, yo estoy en Ferrari. Leclerc no es capaz, voy a poner el caso de Leclerc, no es capaz de marcar la diferencia para estamos por detrás de Mercedes, pero compito contra Mercedes porque yo marco la diferencia. Ni siquiera llegamos a ese nivel porque está en un orden muy claro. Y creo que el año pasado era un año de prueba de este nuevo reglamento, pero es que además este año, como han cambiado algunas cosas en los coches, hay mucha más carga aerodinámica, ha desaparecido el porpoising, pero ha llegado de nuevo el aire sucio. Y hemos llegado a unos coches que son los de 2020, los de 2021, coches que son muy difíciles de adelantar, coches que son muy difíciles de seguir y por lo cual no hay batallas. Y si tú no eres claramente superior al piloto de delante, no le llegas a alcanzar. Hemos llegado a ese punto, que es el punto del que intentamos huir con este nuevo reglamento y hemos acabado volviendo, pero con unos coches en los cuales además tampoco hay rebufo, con unos coches en los que incluso llegan a generar en algunas ocasiones más carga dinámica, coches que son más lentos encima. Hemos llegado a ese nivel y no hay batallas, no hay acción, no hay diferencias, no hay nada. Si una carrera McLaren es el segundo mejor equipo, lo es y no le llegas a alcanzar. Si lo es Red Bull, lo es y no lo llegas a alcanzar. Si es Mercedes el tercero, el cuarto no va a alcanzarle, no va a pelearle. Estamos viendo un orden muy jerárquico, mucha igualdad, porque al final quedan con bastante igualdad en muchas ocasiones, sobre todo las clasificaciones, pero más allá de ahí, luego, en el momento en el que ya salen en carrera, no hay acción. Y creo que es algo que le está haciendo bastante daño a la Fórmula 1. No le hace daño en sí tampoco el hecho de que no haya pelea por el título, que eso le hace mucho daño. Porque al final, estas últimas temporadas hemos tenido un aumento de las audiencias enorme, pero el último empujón que necesitó la Fórmula 1 fue la pelea de Verstappen-Hamilton. Eso hizo que en 2022 hubiera mucha expectación y que sigue incluso en 2023 gracias a eso. Eso le está haciendo mucho daño, pero es que además es que no tenemos acción en pista y ese es un problema muy gordo. Y es una de las mayores decepciones que yo he tenido porque al final este reglamento se ha ido al garete, porque encima el efecto suelo, lo que se quería conseguir para que hubiera para que fuera más fácil seguir al piloto de delante, para que fuera más factible tener batallas, ha desaparecido además en la forma en la que se quería por el hecho de que hayan evolucionado tanto hasta el punto de que ha vuelto ese aire sucio y es imposible seguir al piloto de delante. Y entonces el reglamento no ha funcionado. Lo único que tenemos son unos coches un pelín diferentes. Ese es el nivel, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que ha ocurrido. Y para mí es una de las mayores decepciones que hemos tenido este año. Así que ya habiendo dicho todo esto, dejadme en los comentarios cualquier sorpresa o decepción porque estaré encantado de recibirla, estaré encantado de saberlas, de leeros y de saber cuáles han sido tanto vuestras sorpresas como vuestras decepciones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios cualquier cosa y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1.